Y nada, vamos a pasar con la siguiente ponencia. Él es Alejandro Castro Lorenzo, un alumno del último año del grado de Física y cualquiera que lo conoce sabe que es un apasionado de la astrofísica. Hoy, en su charla Estrellas de Bario, los vampiros cósmicos, nos viene a hablar un poco sobre su TFG, su trabajo de fin de grado. Así que, por favor, un fuerte aplauso para él. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador del COEFIS por traernos como cada año este congreso y en especial a la asistencia, porque sin ustedes no sería posible. Me gustaría empezar preguntando qué personas de aquí que asintieran o que al menos o que levantaran la mano creen en los vampiros. Vale, poquitas personas, unas risas por ahí. Vale, pues hoy les voy a probar a todas esas personas que no han levantado la mano que los vampiros existen. Entonces, para eso primero tenemos que conocer unos conceptos previos de astrofísica. Lo primero y básico, la definición de una estrella. Una estrella es un objeto astronómico luminoso con forma de esferoide que se mantiene debido al equilibrio hidrostático alcanzado por su propia gravedad. Lo clave aquí es eso, equilibrio hidrostático. Es decir, como sabemos, las estrellas en su núcleo fusionan hidrógeno y eso libera un montón de energía, gran cantidad de energía. Y a su vez la gravedad tiende a tirar toda la masa de la estrella hacia adentro. Es decir, la estrella se mantiene a lo largo de su vida en un equilibrio entre la presión de las fuerzas nucleares que va hacia afuera y la gravedad que va hacia adentro. Es decir, para que nos entendamos en canario, una tira para afuera y la otra para adentro. Como esto es una charla de astrofísica y de estrellas, estoy casi obligado a poner esto, que es un diagrama HR, que básicamente es la luminosidad de las estrellas frente a la temperatura. Como saben, las estrellas queman hidrógeno en su núcleo durante la mayor parte de su vida, lo que conocemos como secuencia principal. Tras esta llegan las fases de gigante y las estrellas en las que nos vamos a centrar en esta charla, que son de masa intermedia baja, acaban como enanas blancas, que están aquí. Bien, como sabrán, el proceso de fusión nuclear es gradual, es decir, dos hidrógenos se fusionan para formar un núcleo de helio y así gradualmente. Y si han ido a clase de astrofísica sabrán que esto como mucho llega hasta el hierro. ¿Qué pasa en el hierro? El hierro es tan estable que fusionar dos átomos de hierro no da la energía suficiente para mantener la gravedad, es decir, ese equilibrio hidrostático se rompe. ¿Y qué pasa con todo el resto de elementos de la tabla periódica? Como sabemos, somos polvo de estrellas, ¿no? Venimos de ellas, todos esos elementos han formado las estrellas. Pues bien, la clave está en como he dicho, las estrellas de masa baja intermedia, que son las que nos vamos a centrar, que tienen más o menos de 0,8 a 8 veces la masa del Sol. Este tipo de estrellas pues pasa por la secuencia principal, la fase de gigante, y aquí tiene una fase clave que es la fase de AGB, la rama asintótica de la gigante. En este tipo de estrellas ocurre un proceso un proceso nuclear que se llama el proceso S de nucleosíntesis. Básicamente lo que ocurre es que los átomos de hierro de la estrella capturan neutrones de su entorno y esos neutrones decaen por desintegración beta y se transforman en protones. Entonces obtenemos cada vez los átomos más pesados que el hierro. Este tipo de proceso produce aproximadamente la mitad de los elementos más pesados que el hierro, es decir, es un proceso bastante importante. Y los elementos que produce este tipo de proceso los llamamos elementos S, por ejemplo, el circonio, itrio o el bario, que es el nombre de las estrellas de esta charla. Por si les interesa también, pues la S viene de slow porque es slow neutron capture, y también hay una rapid neutron capture, que es una captura rápida de neutrones, que como ven en el diagrama aquel, pues básicamente captura muchos más neutrones antes de que estos decaigan por desintegración beta, o sea que forman los átomos, los isótopos más inestables, que es la línea azul esta que se ve en este diagrama. Entonces, todo esto está muy bien, pero ¿dónde están las estrellas, los vampiros que les prometí demostrar? Pues bien, resulta que hay unas estrellas que son, como digo, de masa baja intermedia, gigantes rojas o de la secuencia principal, que están enriquecidas en elementos S. Recordemos, los diagramas HR normalmente dibujamos este tipo de líneas, que es cómo evoluciona la estrella a lo largo de su vida. Como sabemos, parte de la secuencia principal, pasa por la fase de gigante y luego viene la rama asintótica de la gigante. Si las estrellas de bario son gigantes rojas de la secuencia principal,
están antes de la rama asintótica de la gigante. Es decir, todavía no deberían tener ese tipo de elementos S. Entonces están enriquecidas en ese tipo de elementos. Y uno es el bario, por eso se les llama estrellas de bario. Su formación más aceptada actualmente es el de un sistema binario, como en Tatooine, en el que uno de ellos es una nana blanca y la otra es la estrella de bario. Vamos a ver cómo ocurre esto. Si esto es un diagrama en el que el tiempo va hacia abajo, si tenemos dos estrellas en la secuencia principal de masa baja intermedia, sabemos que la más masiva de ellas evoluciona antes, porque fusiona el hidrógeno y todos sus elementos de manera más rápida. Entonces, al evolucionar antes, llega antes a la fase de AGB. En la fase de AGB, por el proceso S, sintetiza los elementos S, los mueve a su atmósfera y por mecanismos de transferencia de masa en sistemas binarios, como vientos estelares, contagia a la otra estrella de esos elementos. Y lo que observamos es este sistema actualmente. Una nana blanca y al lado una estrella de la secuencia principal o gigante roja que ha acretado, que ha robado, que ha chupado, podemos decir, de ahí viene lo de vampiro, todos estos elementos S. Es decir, estamos ante un vampiro en toda regla. Ya todas esas personas quiero que si vuelvo a preguntar levanten la mano. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿de qué nos sirve estudiar este tipo de estrellas? ¿Cuál es su importancia? Pues bien, lo principal es el origen químico, o sea, queremos saber de dónde vienen todos los elementos que nos forman, todos los elementos que vemos. Entonces, como he dicho, este tipo de todos los elementos más pesados que el hierro se generan en la fase de las estrellas AGB. Pero estudiar las AGB es muy complicado. En general, pues duran muy poco, unos millones de años, que bueno, depende de qué estemos hablando, pero millones de años es un suspiro en la vida de una estrella. Además, no se dejan ver, tienen mucho polvo alrededor que bloquea la luz y además, en general, son muy caóticas. También, por ejemplo, el proceso S ocurre en su interior y sabemos que estudiar las estrellas es mucho más fácil en la atmósfera. Gracias a esto, pues aprendemos de la nucleosíntesis de las AGB, porque tenemos los productos de las AGB en las estrellas de bario. Aprendemos de interacción binaria, además podemos medir la metalicidad que tenía la AGB, porque es igual a la metalicidad que medimos de la estrella de bario, porque se formaron en el mismo entorno. Y podemos inducir la masa que tenía la AGB a partir de la nana blanca. Entonces, ahora que sabemos su importancia, queremos detectar este tipo de estrellas, queremos salir a buscarlas, ¿no? Pues bien, para eso necesitamos hacer espectroscopía. Y para eso necesitamos el espectro de la estrella, que es más bien algo como esto de aquí. Esto lo pongo por si les da curiosidad, aunque no sé cuál de los dos da más miedo, la verdad. Yo cuando vi esto por primera vez me asusté un poco. Entonces, el espectro, vamos a explicar cómo funciona. Básicamente la luz sale de la estrella, llega a nosotros, al telescopio, ¿no?, con el que estamos apuntando, y pasa por un espectrógrafo, que es algo así, funciona como un prisma de Newton. Recoge la luz y la separa en sus diferentes longitudes de onda. Entonces el detector mide la intensidad en cada longitud de onda. Como vemos aquí, donde falta luz, en las longitudes de onda que falta luz, pues se ven picos hacia abajo, que son estos mismos picos que se ven aquí. Lo importante de esto es que podemos detectar qué elementos están en la atmósfera de la estrella. Como sabrán, los elementos que se encuentran en la atmósfera absorben luz en ciertas longitudes de onda y dejan su firma. Entonces podemos saber de qué están formadas. Entonces, pues vemos el espectro y decimos, ah, tiene colmillos, es un vampiro. No, no es tan fácil. O sea, si no, a los científicos nadie nos contrataría. Realmente esto pues son líneas de hidrógeno, las conocidas líneas de Balmer. Aquí salen hidrógeno beta, hidrógeno gamma, epsilon, y todas estas chiquititas son más líneas de hidrógeno. Como sabemos, el hidrógeno es el elemento más abundante en las estrellas y por tanto sus líneas pues en este tipo de estrellas son muy prominentes. Una última cosa sobre este tipo de estrellas de bario es que hay un vacío, un gap observacional muy importante. Este diagrama HR de aquí vemos dibujadas las gigantes de bario que vemos y aquí las de la secuencia principal. Como dije antes, estas líneas son de evolución temporal. Es decir, las estrellas gigantes de bario vemos en este histograma que tienen su pico como las dos masas solares. Y las de la secuencia principal que observamos no pasan de las 1,5 o 1,6 masas solares. Es decir, hay muchísimas gigantes de las que no conocemos sus progenitoras. ¿Esto a qué se puede deber? Pues que justo en esta zona de la secuencia principal tenemos estrellas de tipo FA, que suelen ser estrellas que rotan muy rápido, hace que sus líneas se ensanchen por efecto Doppler y sea difícil medir abundancia, además de muchos otros efectos.
Entonces, bueno, lo que inspiró esta charla fue mi trabajo fin de grado, que aún estoy trabajando en él. En él pues nos basamos en un paper de Murphy en 2018 que monitorizó pulsaciones de más de 2000 estrellas de tipo FA, que es justo la zona de la secuencia principal en la que tenemos el vacío. Y a ellas les atribuyó binariedad. Esto es importante porque sabemos que las estrellas de bario en principio están en sistemas binarios. De ellos, pues cogimos 50 objetivos de ese paper buscando rellenar el gap observacional, es decir, como todas son de estrellas tipo FA y son de la secuencia principal, además, pues buscamos rellenar ese gap con eso. Y además exigimos ciertas condiciones como periodos orbitales mayores que 100 días, porque no se han encontrado estrellas de bario en periodos menores. Una función de masa que sea compatible con que exista una enana blanca a su lado, porque sabemos que las estrellas de bario tienen enanas blancas al lado. Y una magnitud en V que sea menor que 11,5, pues para asegurar básicamente una buena señal ruido y que las líneas no se escondan en el ruido. Bueno, se me olvidó mencionar que para eso usamos el telescopio Mercator en La Palma, que tiene un espectrógrafo que se llama Hermes, que es de alta resolución. Entonces, básicamente con esa muestra de Murphy buscamos, ese paper de Murphy tiene estrellas en esta zona, lo que rellenaría ese gap observacional. Encontrar estrellas en esta muestra supondría encontrar las progenitoras de las gigantes de bario. Entonces, como objetivos, pues tenía de esa muestra de 50 estrellas que cogimos, identificar todas las estrellas de bario que pudiera para corregir ese vacío observacional y además, pues utilizando un programa en Python, simplificar la detección de este tipo de estrellas en el futuro, para que cualquiera que tenga una muestra grande pues pueda detectarlas de manera más sencilla. Para ello, lo primero que usé fue una red neuronal que se llama DePain, que es un interpolador espectral basado en una red neuronal que predice los parámetros estelares dado un espectro. Además, la versión de DePain está adaptada específicamente para el espectrógrafo Hermes que está en el telescopio que utilizamos y además para estrellas tipo FA, o sea que viene como anillo al dedo. Básicamente, la red neuronal le das el espectro de la estrella y te devuelve el espectro normalizado, preparado ya para trabajar con él, y además el best fitting model, es decir, el modelo teórico, según los modelos estelares, el espectro que debería tener la estrella. Además de ciertos parámetros estelares como la temperatura, la gravedad o la metalicidad. Entonces, lo importante de esto, el best fitting model que te da la red neuronal tiene en cuenta los modelos estelares en base a los parámetros estelares que predice. Es decir, en caso de que haya habido interacción binaria y una estrella le haya pasado material al otro, este best fitting model no va a tener eso en cuenta. Es decir, ese espectro no va a tener en cuenta que la estrella haya recibido masa. Entonces, si cogemos y restamos el espectro que observamos con el best fitting model, obtenemos una cosa que se llaman los residuals y por cómo lo hemos definido, los picos hacia abajo indican sobreabundancia de ciertos elementos. Básicamente a mi programa pues yo le doy los nombres de los archivos en los que tengo los espectros, una lista de líneas de elementos S que quiero buscar si tienen sobreabundancia y una serie de parámetros de detección, pues cuánto se desvía respecto a la desviación estándar para detectar los picos. Y el programa pues me da el plot anterior y por ejemplo este plot también es muy interesante porque aquí se ve esta línea, no sé si se ve de atrás, de 4554 astros, es una línea de bario. Como vemos, el espectro negro era el observado y el naranja es el best fitting model. Ven que el naranja está un poco más arriba, ¿no? Es decir, según los parámetros que ha determinado la red neuronal, no predice que pueda tener más cantidad de barios. Entonces, al restarlos, pues obtenemos en los residuals un pico hacia abajo, lo que nos indica que la estrella está enriquecida en ese elemento, en bario. Y bueno, una vez obtengo los plots, no puedo estar mirando 50 plots diferentes y yo decidiendo si una es una estrella de bario o no, porque en el trabajo yo quiero identificar y decir, vale, estas son estrellas de bario y estas no. Entonces, además me definí un parámetro muy sencillito, que simplemente es una proporción entre el número de picos detectados y el número de picos que tiene la lista que le doy. Pues si la lista que le doy al programa tiene 50 picos que quiero que me busque de elementos S y me detecta 30, pues tendré cierta proporción, más de la mitad de las líneas detectadas. Y esto será un buen indicativo de que la estrella está enriquecida en este tipo de elementos. Según la bibliografía, aproximadamente un 1% de las estrellas gigantes que observamos son estrellas de bario.
En esta muestra, más o menos esperamos, según vamos por ahora, encontrar unas 3 que son bastante fiables de ser de ese tipo de estrellas. Eso es un 6%. ¿Por qué un porcentaje más alto? Pues porque ya la muestra la elegimos buscando este tipo de estrellas. La muestra era de estrellas binarias, era de... mencioné antes que tuviera la función de masas compatible con la nana blanca y los periodos típicos de una estrella de bario. Entonces, bueno, importante decir que para determinar con mucha más fiabilidad si una estrella es de bario o no, habría que hacer abundancias y en general es un proceso bastante más complicado. Mi trabajo está como en un paso antes de, en una muestra muy grande, conseguir descartar la mayoría o encontrar las más plausibles a ser de este tipo para luego hacerle un análisis más profundo. Pero bueno, todo esto todavía es un work in progress o labor in corso si les gusta el italiano. Y nada más por mi parte. Me gustaría decir que si les gusta la astrofotografía, pues tengo una cuenta de Instagram en la que me dedico a ello. Además hago ciertos vídeos divulgativos y llevo un tiempo ya en ello. Y nada, quédense a la siguiente charla, que mi compañera Avi va a hablar de sombreros mexicanos o algo así. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Alejandro. Vamos a comenzar con el turno de preguntas. Buenas tardes, Alejandro. Felicitaciones por tu presentación. Una sola pregunta tenía. Yo sé que estás buscando que esté presente el bario, pero después del bario hay una repetición de alguna otra o de algún otro elemento que se te repita, vamos a decir, en segundo lugar, además del bario. O sea, realmente todos los que mencioné antes, bueno, ahí están varios, bueno, se pasó, pero un montón de elementos, o sea, no es solo el bario, se llaman estrellas de bario porque normalmente es fácil verlo con las líneas de bario, pero el tema es que estén enriquecidas en todos los elementos S, porque la que ahora es una nana blanca, cuando pasó por la fase de AGB, sintetizó todo este tipo de elementos, la mitad, como dije, más pesados que el hierro, y contagió a la compañera de ese tipo de elementos. Entonces se encuentran varios, pero muchos más. Mi lista de líneas, por ejemplo, tiene esos que salían ahí, bario, circonio, itrio, lantano. Lo que pasa es que el bario pues, es muy fácil verlo a simple vista. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación, ha sido muy interesante. Y nada, te quería preguntar sobre cuando hablas de los picos hacia abajo, por el enriquecimiento de bario, tiene pinta de que los picos son como muy tenues. Simplemente te quería preguntar sobre qué criterio tienes para decir aquí existe un pico o aquí no. Sí, déjame ponerlo. Aquí, ¿no? No, me refiero un poquito más adelante. Cuando haces la resta entre el modelo, ahí se ve que los picos son como muy tenues. No sé si tienes algún criterio para establecer que hay ahí. Sí, o sea, realmente es que este plot tengo que ajustarlo un poco porque si te fijas hay mucho espacio en blanco. Además, como son muchos paneles, están apretados y ese pico, si estiráramos más el eje Y, pues se vería bastante más importante. De hecho, esto, si lo hice bien, estos dos espectros son el mismo de la misma estrella y se ven aquí como los picos, que son los que se marcan verdes, son bastante más prominentes que el propio ruido. Además, marqué otros en rojo, todos los que me detectaba el programa, como posible objetivo secundario, digamos, de encontrar otras peculiaridades químicas diferentes. A lo mejor coger un 10% de todos esos que me detecta, porque algunos los detecta bastante cercanos, pero a lo mejor los 10% que más se alejan, para ver si la estrella tiene algún tipo de peculiaridad diferente. Muchas gracias. A ti. Vale, pues genial. Muchas gracias, Alejandro.